Están buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar. Solo sé que sube uno Sí, acá. Ajá, ahí abajito que no. Ya, por favor, les pido que apaguen los micrófonos. Comenzamos, por favor, chicos, con la grabación. Buen día, chicos. Vamos a comenzar con la materia de lengua y literatura en el curso 8º y 9º en la semana 7. El tema para 8º es el siguiente: la noticia, características, cómo se escribe una noticia y su estructura. ¿Qué es la noticia? Es un hecho o episodio novedoso, reciente o fuera de lo común, que ocurre en una comunidad. La noticia es un género periodístico por excelencia. Es breve, se informa sobre lo fundamental de un hecho o situación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Una noticia es algo nuevo que pasa en una comunidad específica, no en otras diferentes partes de una comunidad específica y causa novedad. Tenemos nosotros también los criterios de redacción de una noticia o cómo se escribe una noticia. Una noticia debe organizarse respondiéndose a las siguientes preguntas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, por qué, para qué y cómo? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el protagonista de esta noticia? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué está sucediendo esta noticia? ¿Para qué voy a dar a informar? ¿Y cómo lo voy a informar? Igual, las características de la noticia son las siguientes. Variedad. Los acontecimientos o sucesos deben ser reales, posibles de verificar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Todas las bases de nuestra noticia, todos nuestros pensamientos de noticia son los que se puedan validar, son los que se puedan saber si son reales. Nosotros también tenemos la base de la objetividad periodística o comunicar. No se debe reflejar su opinión. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros al momento de escribir una noticia, nosotros no tenemos que decir lo que pensamos, sino sencillamente decir el suceso en sí. ¿Qué también nosotros podemos hacer en una noticia? Tenemos que ser claros, tenemos que hablar con claridad de lo que pasa en la noticia. Los recursos tienen que ser presentados de modo ordenado y lógico. Nuevamente, tenemos que ser claros, tenemos que decir suceso, cómo pasó, cuándo pasó, en un orden lógico. Tenemos que tener brevedad. Hay que omitir los datos irrelevantes de las reiteraciones. ¿Qué quiere decir eso? No podemos decir las mismas cosas una y otra vez en una noticia. Simplemente tenemos que ser objetivos y breves. Tiene que ser de actualidad. Debe referirse a episodios recientes. Quiere decir que la noticia siempre son de situaciones, hechos, de algo que se ha pasado recientemente. No podemos dar una noticia de algo que ha pasado hace un año, hace 20 años, hace 100 años. Tiene que ser breve y reciente. Las generalidades de la noticia deben poseer interés social y no particular. ¿Qué quiere decir esto? Una noticia siempre se da para la base comunitaria, no solo para cierto grupo de las personas. Tiene que ser un hecho que inmiscuya a toda una comunidad. Nosotros también tenemos
la estructura de la noticia, que son los titulares, el load o entradilla, el cuerpo de la noticia, y en cuáles se dividen estos. El título tiene que dejar enganchado al lector. Se anuncia lo raro o novedoso que vamos a contar. Es lo que se hace noticia sea diferente para nosotros. Es lo más importante de la redacción. Un buen título nos ayuda a ya dar un pequeño vistazo a lo que más o menos vamos a leer o nos va a dejar enganchado en algo que posiblemente nosotros estemos esperando. De aquí nosotros también tenemos a la bajada o subtítulo. Completa el título que tiene para ver el lector, debemos acercarnos al público. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que después del título tenemos un pequeño subtítulo que acompaña y da una visión más amplia de lo que vamos a ver, aunque no nos cuenta todo si nos menciona qué es lo que vamos a hacer. La entradilla o load es el primer párrafo que corresponde a dos preguntas. ¿Qué o quién? ¿Cuándo o dónde? ¿Por qué y para qué? Esta entradilla, este primer cuadro que nosotros tenemos para poder preguntar, siempre tiene que tener por lo menos dos preguntas relevantes de esta noticia, de lo que queremos tratar, de quién vamos a hablar, de cómo lo vamos a hablar. Nosotros también tenemos la base del cuerpo o desarrollo. Nuevamente, es poco variable, una medida recomendable para que las notas ocupen un medio o un cuarto de la carilla del computador en una foto sea explicativa. ¿Qué quiere decir esto? En el cuerpo de la noticia nosotros tenemos que poner el desarrollo de la misma. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la noticia que vamos a tratar? ¿Qué es la parte importante de esta noticia? Y por último tenemos el cierre. Son bases que nos ayudan a ocupar una parte de la noticia y nos ayudan a entender cuál es cada una de ellas. Aquí yo les daré tips para hacer cada una de estas partes de la noticia o la base de la estructura. Siempre usar frases cortas. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros redundamos o hablamos de un tema, muchas veces el lector pierde interés, por lo tanto nuestra noticia no será de relevancia para la comunidad. El título, tenemos que ser claros y precisos. Siempre decidirlo al final de lo que vamos a hacer nuestra noticia. No es lo primero que hacemos. Siempre es después de estructurar nuestra noticia. Tenemos que hacerlo al final para tener una síntesis de la misma. Debe ser corto, debe ser agradable, debe ser un gancho para el lector, un enganche, algo novedoso que el lector quiera leer. La bajada, siempre piensen en la posibilidad de que no lean más de la nota. ¿Qué quiere decir esto? La bajada siempre tratemos de hacerlo, o el subtítulo tratemos de hacerlo simplemente con una oración, algo corto, que nos ayuda el título o a entender mejor el título. Solo como esto. No lo piensen como un párrafo entero. Después tenemos la entradilla o load. Es el primer párrafo que va a leer nuestro lector. No tenemos que decirlo todo. Tenemos que elegir qué vamos a poner aquí en el load y qué vamos a poner en el desarrollo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, en el load simplemente es el enganche después del título. Es algo que nos va a tener leyendo esta noticia, algo novedoso, que no nos va a decir el resumen de lo que vamos a leer, pero sí nos va a dar un pequeño vistazo del mismo. Muchas veces el día y el lugar de los hechos no tiene ninguna relevancia. Puede ser algo que pasó más de una semana.
entonces ya no es relevante para la fecha, sino ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al realizar un cuerpo de la noticia o el desarrollo de la noticia, nosotros tenemos que ver algo novedoso que nos dé un lector. El qué pasó. ¿Qué pasó? Porque es algo que tenemos que, aunque haya pasado esta semana o la semana pasada, lo tenemos que leer. ¿Qué pasó? ¿Por qué es importante para mi comunidad? Muchas veces el número de asistentes no tiene ninguna relevancia. ¿Qué es necesario? Siempre es necesario responder 2 o 3 preguntas del qué, quién, cómo, para qué, cuándo, dónde y por qué, para que la noticia tenga mejor estructura. Aquí yo les he puesto un pequeño mapa conceptual que sintetiza todo lo que acabamos de hablar. Tenemos la noticia, el concepto, son textos que describen los hechos relevantes sobre un tema, persona o suceso. Excelente. ¿Qué podemos decir? Que la noticia es un hecho que sucedió en una comunidad. Tenemos que la estructura se divide en titular, entrada y cuerpo. En los titulares tenemos título o subtítulo, o título o entradilla. Tenemos en la entrada es el párrafo que resume los hechos, entrada o load. Tenemos al cuerpo o desarrollo, es la aplicación de los hechos, es lo que se va a ver, es el desarrollo de la noticia. Y tenemos a las interrogantes, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué son los hechos? ¿Cómo? Circunstancias. ¿Por qué es relevante? ¿Dónde? El lugar que pasó. ¿Cuándo? El tiempo, la hora en el que sucedió. ¿Y para qué? Las causas de por qué yo voy a dar esta noticia. Con esto, chicos, por favor, los que deseen responder, me ayudan respondiendo las siguientes preguntas. La noticia es un género periodístico, ¿verdadero o falso? ¿Quién desea responder esta noticia, esta pregunta? Perdón, dicen, verdadero. Muchas gracias, Ligia. Excelente. La noticia es un género periodístico de carácter noticioso, no muy extenso. Excelente. Muy bien. Tenemos verdadero. El que desee responder la siguiente lo puede hacer. ¿La noticia es un hecho novedoso, verdadero o falso? La noticia es un hecho novedoso, verdadero o falso. Quien desee responder lo puede hacer. Verdadero, Alicia. Muchísimas gracias. Muy bien, es verdadero. Siempre tiene que ser algo nuevo, algo de relevancia para nuestra comunidad o para el sector en el que se hace. La siguiente pregunta. ¿Qué partes tiene la noticia? Será título, entrada, desarrollo y cierre. ¿Verdadero o falso? ¿Qué parte? Verdadero, Alicia. Muchas gracias. Muy bien, vamos a revisarlo. La noticia tiene 3 partes importantes, que es los titulares, la entrada o load o cuerpo de la noticia. Los titulares tenemos el antetítulo, el título y el subtítulo.
En el load o entradilla, que es nuestro primer párrafo, siempre tenemos las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Y en el cuerpo es el desarrollo de la noticia. Excelente, muy bien. La siguiente dice, ¿la noticia es un poema verdadero o falso? Muy bien, continuamos nuevamente. Pregunto, ¿la noticia es un poema verdadero o falso? Falso. Excelente, muy bien. La noticia no es un poema, son dos géneros completamente distintos. La noticia es un hecho noticioso característico de una comunidad, en cambio que un poema es un conjunto de líneas con musicalidad. Excelente, chicos. Con esto, a los chicos de octavo les recuerdo que la actividad está en la página 22 y como tarea de esta semana tenemos leo una noticia y busco oraciones que contengan conectores de causa y consecuencia, disyuntivos y adversativos. Redacto en mi cuaderno en la misma oración con otro orden. Primero causa, luego consecuencia y con otros conectores. Redacte una noticia siguiendo los pasos establecidos de la misma. Recuerden, chicos, que mi número está en pantalla. Me pueden escribir martes a jueves de 6 a 8 de la noche con un mensaje escrito de WhatsApp. Estaré muy agradecida de que ustedes lo hagan. Por último, tenemos el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que amamos. Steve Jobs. Con esto me voy a los chicos de noveno en la semana 7 y tenemos palabras homófonas y palabras hipónimos e hiperónimos. Es algo súper sencillo. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual o parecido, pero se escriben de distinta manera y tienen significados distintos. Nuevamente, las palabras homófonas son las que se escriben igual y su significado es distinto. Tenemos hay, ahí y hay. Hay es una conjugación del verbo haber. ¿Hay 3 manzanas en la mesa? La conjugación ahí indica un lugar. Ahí, sobre la mesa, están las manzanas. Hay con signos de exclamación significa sorpresa, algo nuevo, una emoción. ¡Ay! Me comí una manzana. Como ustedes pueden ver, son 3 diferentes modos de escribirlo y suena parecido, pero tienen distintos significados. Suenan parecidos. Hay, ahí y hay. Suenan igual, se escriben distinto y su significado es distinto. Tenemos el haber y el haber. Haber expresa interés o interrogación. A ver, ¿dónde está el cuaderno? Y el verbo haber expresa existencia. A ver mis esferos. Tenemos la palabra tubo y tubo. Tubo con B dentilabial o B de vaca quiere decir que tenemos del verbo haber. Tuvo la manzana en sus manos y tuvo con la B labial o de burrito, podemos decir que es un instrumento en el que se puede realizar algo. Tuvo que bajar. Tuvo, con un tubo podemos bajar la manzana. Cambia ese tubo de la llave. Tenemos allá, allá y allá. Allá
con H y Y significa el verbo de encontrar, de haber, de donde que están las cosas. Allá está el cuaderno. El verbo halla con H y doble L significa encontrar. Halla el tesoro. Halla las monedas. Y allá es del verbo que indica un lugar. Allá está la parada del bus. Con esto podemos decir que las palabras homófinas son palabras que suenan parecido, se escriben distinto y tienen distinto significado. Con esto vamos a las palabras que son hipónimos e hiperónimos. Aquí tenemos que cambiar. Con el hipónimo quiere decir algo pequeño e hiper quiere decir todo. Con esto nosotros podemos decir que los hipónimos es una palabra o en un conjunto de palabras que se encargan en un grupo específico y los hiperónimos, en cambio, son ese grupo de categorías donde están los hiperónimos. Entonces, hagámoslo más simple. El hipónimo es la categoría y el hiperónimo es la categoría y el hipónimo es donde debe encajar. En algo más sencillo, el hipónimo es algo pequeño y el hiperónimo es del conjunto. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, estamos en la categoría o el conjunto de cereales y el hipónimo tendría que ser arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo. Podemos decir que un hipónimo sea estudiantes, sea maestros, sean bancas, sean pupitres, pizarrones, y el conjunto de todo eso será una escuela. Nosotros podemos decir el conjunto de árboles y cómo podremos decir que es cada uno por distinto. Podemos decir el epacho, el quebrado, el colorado, palo santo, trébol, pino, etcétera. Recuerden siempre, el hipónimo es completo el conjunto y el hiperónimo es uno por uno los que están dentro de ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto mamíferos tendrá como hipónimos o más pequeños. Será cerdo, oveja, jirafa, humano, ballena. Tenemos al hiperónimo, flores o conjunto de flores. Y el hipónimo podemos decir margaritas, azucenas, clavel, jazmín, rosas y demás. En el hiperónimo o conjunto de plantas podemos poner el hipónimo o cada uno de ellos podemos decir helecho, podemos decir sábila, mala hierba, es un conjunto de todos. También nosotros tenemos el hiperónimo de planetas. Entonces su hipónimo o la base más pequeña que forma ese conjunto será Saturno, Tierra, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón, etc. Con esto, chicos, les tengo una pregunta. Tenemos los hiperónimos es un todo, verdadero o falso. El que desee responder puede responderlo. Muy bien, el hiperónimo es un todo, es el conjunto completo. El hipónimo son adjetivos de un hiperónimo, es verdadero porque son las partes más pequeñas del mismo. Nosotros también tenemos que un hiperónimo
son bases de hipónimos. Con esto, chicos, les comparto la tarea de esta semana, de la semana 7, está en la página 20. No se olviden leer las características de las mismas. Y la actividad de esta semana sobre 10 puntos dice lo siguiente. En las siguientes parejas de oraciones identifico el hipónimo e hiperónimo. Formo adverbios añadiendo la terminación ante-ente de los siguientes adjetivos. Con esto, recuerden que pueden escribirme de un mensaje de WhatsApp del martes al jueves de 6 a 8. Y con esto me despido con la frase del día de hoy. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Muchas gracias, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Dejo de compartir la pantalla y dejo de grabar. Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de matemáticas, semana número 7 de octavo año. Perfecto, lo que nosotros vamos a continuar con esta temática de los números racionales y sus respectivas operaciones. La semana anterior nosotros ya trabajamos suma, resta, multiplicación y división de números racionales. Ahora nos enfocaremos en potenciación y radicación. Recordemos que los números racionales son números que pueden estar expresados a manera de fracción o también como decimal. Entonces, bueno, aquí en esta imagen de la portada tenemos un ejemplo de radicación con números racionales. Pero antes de avanzar con radicación, pues hablaremos sobre la potenciación. A manera de recordatorio, por favor, el conjunto de los números racionales es aquel número que puede representarse, ¿sí? Un número racional es aquel número que puede representarse como fracción o como número decimal, como ya mencioné en el preámbulo de la clase, ¿no? Recordemos que los números fraccionarios pueden ser positivos, números negativos, entonces son números racionales. Al igual yo puedo tener números decimales positivos o también decimales negativos, que igual forman parte del conjunto de los números racionales. Recuerde que los números racionales se los representa con la letra Q. Importante, por favor, yo no puedo tener un número racional con denominador 0, por ejemplo, 5 sobre 0. Esto en la calculadora me sale error. ¿Por qué? Porque no pertenece al conjunto de los números racionales, ya pertenece a otro conjunto que son los números imaginarios. Entonces usted no puede expresar una fracción, ojo, no puede expresar una fracción con denominador 0. ¿Por qué? Porque es una indeterminación. Entonces, tenga mucho cuidado, por favor. Por eso nos dice aquí, denominador distinto de 0. Puede ser cualquier número entero el denominador, pero menos el número 0. Ya le expliqué por qué. Muy bien, potenciación de números racionales. La potenciación permite escribir de manera simplificada el producto de varios factores que son iguales. Tenemos la potencia de un número real. Recordemos que la potenciación es una operación matemática en la cual se ve involucrada dos elementos, ¿sí? La base y el exponente. Recuerde que el exponente indica el número de veces que debe multiplicarse a la base. Y el resultado, la respuesta de todo eso se le conoce como potencia. Sí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que dice 2/3 elevado al exponente 3 o elevado al cubo. Ya voy a escribir ese ejemplo yo. Dice 2/3, vemos el amarillo, ya. Dice 2/3. 2/3, mire, dice elevado al exponente 3. O también puede decir 2/3 elevado al cubo. Recuerde que el exponente 3 se le conoce como al cubo. Entonces yo tengo el 2/3, le voy a elevar al cubo o también conocido como el exponente 3. Mire, ahí yo estoy elevando a la potencia un número racional. ¿Y cómo trabaja esto? Pues sencillo. Este numerito, la potencia, va a elevarle tanto al numerador como al denominador. Entonces ahí yo sacaría yo ya la respuesta.
En el siguiente ejemplo, pues tengo ya desarrollado este ejercicio, ¿no? Entonces, mucha atención. Miren, aquí tengo el 2/3 elevado al cubo. Lo que yo le mencioné, o al exponente 3. Este 3, voy por otro color, ya. Este 3, sí, este 3 de aquí, se va a elevar tanto al numerador como al denominador. Entonces, mire, por lo tanto, yo voy a multiplicar 3 veces el 2/3. 1, 2, 3. Y ahí sí multiplico de forma horizontal. Recuerda que la multiplicación se multiplica de forma horizontal. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 8 27avos. Y aquí yo tengo, el resultado se llama potencia. Entonces recordemos, ¿no? Tengo la base, el exponente, que es el número pequeñito. Bueno, aquí está el proceso matemático. Y el resultado, pues tengo la potencia. Voy a hacer otro ejemplo, por favor. Pongamos aquí. Pongamos el 5 medios elevado ahora a la potencia 2 o al cuadrado, como se le dice, ¿no? El cuadrado significa la potencia 2. Quiere decir que yo voy a multiplicar 2 veces a la base. Entonces voy a poner 5 medios una vez por 5 medios. 2 veces, ¿sí? Esto me indica 2 veces, multiplíquele 2 veces. Ya recuerde que en la multiplicación, eso ya vimos nosotros la semana anterior. La multiplicación de fracciones simplemente yo multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Recuerde que aquí está implícita o está entendida una multiplicación porque no hay signo entre los paréntesis. Entonces ahora sí, voy a multiplicar. Voy a sacar ya el resultado, también conocido como potencia. Entonces voy a hacer lo siguiente. Dice 5 por 5, 25. Inclusive este proceso que voy a hacer ahorita, puedo yo omitir, ¿no? Y hacerlo directo, 5 por 5 y 2 por 2. Yo puedo omitir este paso, sí, no hay problema. Entonces, 5 por 5, 25. 2 por 2, 4. Sí, este proceso puedo omitir. Voy a poner otro ejemplo. Ya, algo un poquito más complejo. Ya, vamos a poner con una base negativa, menos 7/3 elevado al cubo. Ya, yo puedo elevar al cubo, a la cuarta, a la quinta, el proceso es el mismo, ¿no? Quiere decir que esto dice multiplique 3 veces a la base. Entonces digo menos 7/3 una vez, por menos 7/3 2 veces, por menos 7/3 3 veces. Aquí está, 1, 2, 3. Ya. Y aquí mire, o yo puedo decir base negativa, exponente impar, resultado negativo. Mi potencia va a ser negativa. Yo ya sé ya por ley de signos de la potenciación, pero aquí está la justificación. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Sí, entonces aquí sería menos 7. Bueno, aquí pongámosle por menos 7 y por menos 7. Pongámosle sin esa X. Ya. Sería menos 7 por menos 7 y por menos 7. Aquí sería, perdón, ese 7 parece 4. Menos 7. Ya. Aquí sería 3 por 3 y por 3. Ya. Mire, menos por menos, más. Más por menos, menos. 7 por 7, 49. 49 por 3 es 340. Por 7, perdón, es 343. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Menos 343, 27avos. Permítame comprobar en la calculadora. 7 por 7 por 7, 343. Sí, correcto. Entonces, mire, simplemente trabajo yo la potenciación de ese modo.
No es nada complicado, nada complejo por el momento. Listo. Ahora sí, pasemos a radicación, que está en base a su tarea. Ahora, la radicación es un proceso inverso a la potenciación. Por lo tanto, yo vi necesario primero revisar potenciación para que usted pueda entender radicación. Entonces, tenemos aquí raíz de un número racional o de un número fraccionario. Dice, si el índice del radical es impar, la cantidad subradical puede ser positiva o negativa. Ya, mire. Dice, si el índice aquí, este numerito que está dentro de la raíz, el pequeñito, se le conoce como índice. Si el índice es impar, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, esos son los impares, la cantidad subradical puede ser positiva o negativa. Pero si el índice es par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, se pueden encontrar raíces con cantidades positivas. Es decir, si mi índice es par, mi resultado va a ser positivo. Ya, muy bien, entonces aquí tengo yo algunos ejemplos. Dice raíz cuarta de un 16. Tengo aquí la raíz cuarta de menos un 16. Ojo con esto, mire. No existe porque ningún número elevado a la cuarta potencia es negativo. La raíz cuadrada, es decir, o la raíz, ojo, ¿no? Con este caso, puede que esté en su examen. Ya, la raíz que tenga, ¿sí? La raíz que tenga como índice par, ya sea 2, puede ser 4, 6, 8, 10. Si tiene raíz par, índice par, y dentro tengo yo, en la cantidad subradical, tengo un número negativo, ¿sí? Si tengo índice par, cualquiera de estos, y dentro de la raíz tengo signo negativo, esto es, bueno, en la calculadora le va a salir error, pero es una indeterminación. Nuevamente, mire, caemos con los números imaginarios. Los números imaginarios se representan de otra manera. Los números imaginarios, bueno, son teoría ya de de décimo, primero de bachillerato, pero mientras tanto le vamos a poner como indeterminación o como le dice en el libro, no existe. Vamos a demostrar esto, por favor. Tengo aquí yo la calculadora. Voy a sacar el ejemplo que tengo aquí. Dice raíz cuarta de menos un 16. ¿Ya? O bueno, vamos primero con la que yo planteé. Ya voy a poner raíz cuadrada, ¿sí? De menos 216. Menos, me va a salir math error. Mire, es una indeterminación. Ya, ahora, digamos que yo digo raíz cuarta. Si es que el índice es par y la cantidad radical es negativa, le va a salir eso obligatoriamente. Permítame, ya. Aquí pongamos raíz cuarta de menos 216. Mire, igual me sale error. Entonces, si tengo índice par, cantidad subradical negativa, no tengo yo resultado. Aquí me va a salir el más de error o no existe, ¿no? Entonces, téngalo muy en cuenta. Puede que esté eso en el examen. Ya. Entonces, vamos a resolver ahora sí los otros ejercicios. Muy bien. Dice raíz cuarta de un 16avo. Muy bien, vamos a trabajar ahora sí con los ejercicios. Ya, dice raíz cuarta de un 16avo. Listo. Sí, raíz cuarta. Sí, raíz cuarta es. Listo. Entonces dice raíz cuarta de un 16a. Ya. Ahora, para yo poder encontrar, sí, para yo poder encontrar la raíz, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Sí, este índice va a extraer la raíz cuarta tanto del numerador como del denominador. Entonces, mi resultado va a ser una fracción. La raíz cuarta de 1 es 1, ¿sí?
No hay nada que hacer en ese caso. Ahora, la raíz cuarta de 16, yo tengo que buscar un numerito que multiplicado 4 veces por sí mismo me dé 16. 4 veces por sí mismo me dé 16. El numerito es este. 2 por 2 por 2 y por 2. 4 veces dice el índice, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y por sí mismo significa que tiene que repetirse por el mismo número. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces, el valor aquí es 2. ¿Sí? Por favor, eso sí, ténganlo muy en cuenta. Yo tengo que encontrar un numerito, como dice aquí, que multiplicado 4 veces por sí mismo me dé en este caso el 16. Voy a plantear otro ejemplo. Ya, en este caso, mire, tengo el índice par, cantidad subradical positiva, mi resultado positivo. ¿Sí? Resultado positivo. Muy bien. Ahora, si yo hubiese puesto aquí menos, ya aquí me salía indeterminación, ¿sí? Si es que hubiese puesto negativo. Entonces, borrémosle. Ya digamos que voy a plantear el mismo ejercicio. Verá cómo cambia esto. Con la indeterminación o números imaginarios. Raíz cuarta de menos un 16. Ya, recuerden lo que yo le dije. Si tiene índice par y la cantidad subradical negativa, esto no existe. Ya lo comprobé, puede hacerlo en la calculadora también. No pertenece a los números eh, em, racionales, sino ya a los números imaginarios. Voy a plantear otro ejemplo, ¿ya? Raíz cuadrada de 4/25. Ya. Cuando usted no encuentra ningún numerito aquí, es que está aquí escondido el 2, ¿sí? Está escondido ahí el 2, por lo tanto es raíz cuadrada. Ya. Raíz cuadrada de 4/25. Entonces, yo tengo que buscar un numerito que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé 4. En este caso es el 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? 4. Hagámosle bien ese 4 que parece 9. Ya. 4. ¿Por qué? Porque aquí dice, multiplique, dice un numerito que 2 veces multiplicado por sí mismo me dé 4. 1, 2, aquí sería el 2. Ahora, un numerito que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé 25. 5 por 5 igual 25. Entonces, la respuesta es 2/5. Y nada más. Es muy, muy simple, por favor. Muy, muy básico. Ya, aquí tenemos algunas propiedades de la radicación, ¿no? Por ejemplo, la raíz de un producto. Cuando yo tengo, mire, una raíz y dentro tengo una multiplicación, yo puedo separar a esas dos multiplicaciones en cada una de las raíces. No hay ningún problema. Puedo trabajar de esa manera. O también puedo resolver dentro la potenciación, luego multiplico y luego extraigo la raíz cuadrada. Ya, por ejemplo, vamos a ver el mismo ejemplo de aquí. Raíz de 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Ya, raíz de 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Raíz de 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Ya, puntito es un por, ¿no? Entonces puedo coger cualquiera de los dos métodos. O separarle por raíces o resolver dentro. Yo le sugiero resolver dentro, que es más sencillo. Voy a resolver la potenciación. 3 al cuadrado. Recuerde que es 3 por 3. 2 veces me dice la base. Entonces 3 al cuadrado es 9. Por 2 a la cuarta. 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. ¿Ya? Aquí hay la multiplicación. Voy a multiplicar 16 por 9. Allá, 144. 144. La raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Por qué? Porque tengo que buscar un numerito que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé 144. En este 4 es el 12. Ya es una propiedad nada más que usted puede ir revisando a manera de información extra. Muy bien, también tengo yo la raíz de un cociente que ya vimos, ¿no? Yo tengo que sacar la raíz, ojo, tanto de arriba y de abajo.
Sí, es el primer ejemplo que yo le di. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, 3. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 9 dice un numerito que multiplicado 2 veces me dé 9. En este caso es 3 por 3. Entonces aquí sería 3. De aquí surge este 3 de aquí. Y lo mismo acá. La raíz cuadrada de 4, un numerito que multiplicado 2 veces me dé 4, pues es el 2. Y tengo yo el resultado. Muy bien, tengo aquí la raíz de una raíz. Cuando yo tengo la raíz de una raíz, simplemente lo que yo hago es lo siguiente. Miren, tengo aquí raíz novena sobre o dentro la raíz cúbica de 5. Lo que yo voy a hacer simplemente es trazo yo una raíz y voy a multiplicar los índices. 9 por 3, 27. La raíz 27ª de 5. Como ya no puedo resolver, bueno, aquí me sale un número decimal, ¿no? Cuando ya me sale un número decimal extremadamente grande, simplemente le dejo expresado como raíz. No hay problema entonces. Cuando tengo raíz de una raíz, armo la raíz, multiplico los índices y nada más. Ejemplo, raíz cuarta de raíz cúbica de 8. Entonces digo, hago una sola raíz, multiplico, 4 por 3, 12, la raíz doceava de 8. Como sé que me va a salir un número extremadamente grande, le dejo expresado como raíz y no pasa nada. Muy bien, esto nos lleva por favor a la actividad de esta semana que se encuentra en la página 55. Ya, miren, sencillito. Revise, por favor, para realizar los dos primeros ejercicios, revise el primer ejemplo que le di de la radicación, ¿sí? El primer ejemplo de la radicación. En el ejercicio 2, simplemente usted puede utilizar calculadora, ¿sí? Dice, la raíz cuadrada de 0,36. Raíz cuadrada de 0,36. 3/5 le sale. Bueno, pero yo le voy a poner como fracción, como decimal. 0,6. Sí, ocupe para la segunda actividad, ocupe la calculadora, no hay problema. Para la primera, como le dije, revise el primer ejemplo de radicación y usted puede resolver estos dos ejercicios sin ningún inconveniente. Listo. El horario de atención es el mismo. Recuerde enviar, por favor, su actividad hasta el próximo día viernes. Muy bien, gracias por su atención, estimados estudiantes de octavo año. Voy a iniciar con noveno año. Reitero mis saludos, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas de la semana 7 de noveno año. Lo que nosotros vamos a trabajar en esta clase son expresiones algebraicas. Vamos a hablar sobre la factorización de polinomios y hablaremos del factor común. Pero antes de nosotros poder aplicar el primer caso de factoreo, que es factor común, nosotros tenemos que analizar unos temas que son muy indispensables, ¿sí? Que son la descomposición de factores primos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, esa es la base para poder realizar el caso de factor común. Recordemos, por favor, que una expresión algebraica es una combinación de cantidades numéricas y literales, es decir, números y letras, relacionadas por operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. A las letras se les conoce con el nombre de variables y a los números con el nombre de coeficientes, como podemos ver nosotros aquí. Mire, las letras son variables, los números son coeficientes, ¿sí? Los pequeñitos, bueno, son los exponentes y tenemos también los signos de agrupación. Muy bien. Factorización de polinomios, factor común. Factorizar un número consiste en expresarlo como producto de sus factores. Es decir, yo voy a partir desde la respuesta y voy a encontrar el producto de sus factores. Es un proceso inverso a los cocientes y productos notables. Pero para poder, como mencioné, factorar
especialmente el primer caso, que es factor común, yo debo conocer la temática de los factores primos. Ya, ¿en qué consisten los factores primos? La expresión de un número como producto de sus factores primos se llama descomposición de factores primos. ¿Cómo yo descompongo? A través del proceso de la división. Y yo voy a descomponer con esta galera. ¿Ya? Entonces, voy a descomponer en este caso. Ya, vamos con el 90. Ya, mira, aquí tenemos el 90 descompuesto en factores primos. Voy a hacer eso. Dice, la descomposición del número 90 en sus factores primos se hace de esta manera. Entonces, dice, descomponga en factores primos el número 90. Entonces, digo el 90. Ya, entonces, pongo el numerito 90. Armo la galera. Bueno, en el caso de su libro solo está una línea así, pero yo, bueno, me acostumbro más a trabajar así. Sí, no hay problema. Es lo mismo, es el mismo proceso, solo cambia esta liñita roja que le estoy poniendo yo. A ver, ahora sí. ¿Cómo descompongo? Yo debo partir. Siempre al descomponer voy a partir primero por la mitad. Si no hay mitad o cuando ya me acabe las mitades, sigo a la tercera. Cuando ya no haya terceras o me haya acabado todas las terceras, voy por la quinta. Asimismo, si ya no hay quintas o me acabé todas las quintas, la séptima. ¿Sí? Novena no, porque es múltiplo de 3 de aquí, saltaría la onceava en el caso de que exista. Ya, entonces, ¿qué significa tomar la mitad? Significa que yo voy a dividir para 2. ¿Qué significa tomar la tercera? Que yo voy a dividir para 3. ¿Qué significa tomar la quinta? Que yo voy a dividir para 5. Para 7, la séptima, dividir para 7. Para 11, pues voy a dividir para 11. Eso significa tomar mitad, tercera, quinta, séptima, onceava. Ahora, esto es importante. Esto es como conducir. Es como conducir en un vehículo manual, con caja de cambios manual. Yo voy desde la más pequeña. No puedo ir tercera, a ver, tomo tercera y luego voy a tomar segunda. No. Entonces, yo voy a tomar, siempre parto por la mitad. Si no tengo mitades, ahí sí voy a ir por la tercera. Si es que tal vez no tengo ni mitad ni tercera, voy a ir por la quinta. Entonces, tiene que ir en ese orden. Es como usted cuando conduce. Está, inicia su marcha en primera, va a segunda y de segunda se salta a quinta. No puede. Entonces, es importante esto, por favor. Entonces, voy a tomar primero la mitad. ¿Ya? La mitad de 90. Entonces, como la mitad significa dividir para 2, digo 90 dividido para 2. Este proceso lo puede hacer en la calculadora. Solo el primero lo voy a hacer de esta manera. A ver, toma 1, toma 1. 9 para 2 a 4. 4 por 2, 8. Para el 9, 1. 10. 10 para 2 a 5. 5 por 2, 10. De 10, 0. Ahora, cuando yo sé que hay mitad, cuando yo tengo residuo 0 o cuando mi respuesta me da un número entero. Sí, ahí veo yo que puedo tomar la mitad. Si aquí ya me salió un número decimal en la calculadora, no hay mitad. Tiene que ser exacta la división. Entonces, la mitad, 45. Ya, ahora, la mitad de 45. A ver, ¿dónde está mi calculadora virtual? Ya. La mitad de 45. Recuerde que mitad significa dividir para 2. Digo, 45 dividido para 2. Miren, me salió ya decimal. No hay mitad entonces. ¿Por qué? Porque aquí me tenía que dar un número exactito. Entonces ya no hay mitad. Ahora voy a ver con tercera. ¿Sí? Voy a ver con tercera. Mitad, ya me acabé. Voy a probar con tercera. Recuerde que la tercera es dividir para 3. 45 dividido para 3. Mire, tengo un resultado entero. Entonces sí hay tercera. La tercera de 45 ha sido 15. Entonces digo tercera. La tercera de 45, 15. Yo sé que hay otra tercera aquí, ¿sí? Entonces simplemente, yo sé que es 5, pero voy a comprobar, ¿ya? Pues digo 15 dividido para 3,
5. Mire, la tercera de 15 ha sido 5. Entonces digo, tercera. La tercera de 15, 5. Ya. Tercera de 5 no hay. Sí, al momento que yo divida 5 dividido para 3 me va a dar número decimal. Mire, ya no hay tercera de 5. Entonces ya me acabé las terceras. Ahora voy a probar con la quinta. Entonces digo, la quinta de 5, claro que hay. Recuerde que tomar quinta significa dividir para 5. 5 dividido para 5 a 1. Entonces sí puedo. Quinta, 1. Cuando yo ya llego en la descomposición al 1 aquí, es que ya terminé la descomposición. Mire, ya terminé. Sí, ahora, ¿cómo compruebo si yo descompuse bien? Simple. Digo, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Multiplico los factores, ¿no? 3 por 2, 6. 6 por 3, 18. 18 por 5. A ver, perdón. Ya. 18 por... Ay. 18 por 5. 90. Mire, al multiplicar todos los factores, ¿sí? Me tiene que dar el mismo número. Ahí compruebo yo. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 5, 90. Esa sería la comprobación. En este caso, no ocupé ni séptima ni onceava. Va a haber ejercicios en los cuales no va a necesitar usted ni mitad ni tercera, directo va a pasar a la quinta, a la séptima, dependiendo del número que usted vaya a descomponer, ¿sí? Dependiendo de esa situación. Muy bien. Máximo común divisor. Sí, en el caso del máximo común divisor, sí, lo que yo voy a hacer es encontrar los dos divisores más comunes de números naturales. En este caso se le conoce como MCD, máximo común divisor. Dice, para hallar el MCD de 12, 18 y 20 se descomponen en factores primos, lo que yo hice hace un momento, y luego elijo cuáles son. Mire, 12, 18 y 20 dice. Ya, muy bien. Vamos a hacer el mismo ejemplo. 12, 18 y 20. Ya. Ahora voy a hallar el MCD, que es el máximo común divisor. Ya, es máximo común divisor. MCD de 12. 12 era. 12, 18 y 20, ya. Máximo común divisor M.C.D de 12, 18 y 20. 12, 18 y 20. Ya, voy a descomponer en factores primos. ¿Sí? Entonces, primero voy a descomponer el 12. Voy a tomar siempre desde la mitad, como le dije, ¿no? La mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 3. La tercera de 3 es 1. Ya descompuse el primero. Bueno, ya no dividí, ¿no? Pero usted sabe que tiene que ir dividiendo. Para 2, la mitad. Para 3, si toma la tercera. Ahora voy a descomponer el 18. La mitad de 18 es 9. La mitad de 9 no hay. Voy por la tercera. La tercera de 9 es 3. La tercera de 3 es 1. Ya, ahora voy por el 20. La mitad de 20 es 10. La mitad de 10 es 5. No hay tercera de 5, directo parto a la quinta. Quinta, 1. Ya, listo. Simplemente descompuse más rápido, pero usted sabe que tiene que ir dividiendo, ¿no? Como le mostré. Ahora, luego de que yo ya descompuse en factores primos los tres números, tengo que fijarme en lo siguiente. Tengo yo que ver cuáles son factores comunes. Miren, en este caso, entre el 12, el 18 y el 22, de los factores que se repiten en todos es el 2. Miren, se repite aquí el 2, se repite aquí el 2 y aquí se repite el 2. ¿Sí? Entre los tres se repite el 2. ¿Sí? Se repite el 2. Entonces, como aquí se repiten entre los tres el 2, voy a tomar de cada uno. Digo 2, que es el de acá, por 2, que es el de acá, y el de acá,
por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. El máximo común divisor de estos tres números es 8. ¿Por qué? Porque este factor se repite en los tres. ¿Por qué no tomé el 3? Bueno, el 3 se repite en el 12, en el 18, pero en el 20 ya no. ¿Por qué no tomé el 5? Porque el 5 solo se repite en el 20. Entonces, el que es común, en este caso, es el 2. Y eso sería todo, nada más. Mínimo común múltiplo. Sí, en este caso, en el mínimo común múltiplo se halla el mínimo común entre todos. Ya, es lo mismo, ¿sí? Descompongo yo en factores primos, pero el último paso difiere. Verá, MCM, 12, 12, 18 y 20. Ya, mínimo común múltiplo. Ya, mínimo común múltiplo. Ahora es mínimo común múltiplo, ¿sí? MCM. De 12, 18 y 20. El proceso es el mismo. Tengo que descomponer, sí, tengo que descomponer, por favor, en factores primos. Sí, tengo que descomponer. Y el resultado, pues simplemente, yo lo hago de esta manera. Al hablar de mínimo con un múltiplo, mire cómo voy a descomponer yo. 12, 18 y 20. Ay, perdón, se me fue. Hizo chuequísima esa línea. Déjame ver cómo le corrijo. No puedo borrar. Bueno, voy a continuar así. Disculpe. Ya. Aquí descompongo los tres. La mitad 6, la mitad 9, la mitad 10. En el MCM trabajo así. La mitad 3, de 9 no hay, sigue bajando. La mitad de 10, 5. Ya me acabé las mitades. Ahora sí voy por las terceras. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Tercera de 5 no hay, sigue bajando. Tercera, el 1 ya llegó, le bajo. Tercera de 3, 1. Tercera de 5 no hay, sigue bajando. Voy a tomar la quinta. Quinta 1. Bueno, el 1 baja nada más, ¿no? El 1 baja, la quinta de 5, 1. Ahora, el mínimo común múltiplo en estos tres, mire cómo multiplico. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. 36 por 5, 180. Entonces, el mínimo con múltiplo de estos tres es 180. Y eso sería todo, ¿sí? Entonces, ahora, en su tarea, ¿sí? En su tarea especialmente, que se encuentra en la página 51, semana 7, solo tiene que descomponer, ¿sí? En factores primos y hallar el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo no está, es por eso que en el mínimo común múltiplo no me enfoqué tanto. Pero en la descomposición de factores primos sí. Usted va a descomponer el 84, ¿no? Siempre partiendo de la mitad. Si es que hay mitad, entonces le descompone. Así va a ser el 96, el 24, etc. Y en el MCD, que es el máximo común divisor, va a descomponer el 21 y va a descomponer el 24, ¿sí? Revisará el ejemplo del máximo común divisor. Le descompone en factores primos y ve cuál de ellos es común en los dos y le multiplica. Entonces, no hay mínimo común múltiplo, por eso es que yo, en este caso, tampoco es que me enfoqué mucho en el mínimo común múltiplo. Correcto, muy bien. Me estoy pasando ahí un poquito del tiempo de matemáticas, entonces la parte de el aprendizaje, pues simplemente lo voy a dejar ahí. Para finalizar, pues, la clase, quiero compartir esta frase. El verdadero discípulo es el que supera al maestro, de Aristóteles. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de grabar en este momento y voy a responder dudas, o bueno, ya no responder dudas. Si es que existe alguna inquietud o duda, por favor, me lo hace saber en el horario de atención. No hay problema, ¿no? Entonces, muchas gracias. Voy a realizar la captura de pantalla en este momento, por favor.
para poder trabajar. Ya, listo, muchas gracias. Días con todos. Bienvenidos a la clase de Educación Cultural y Artística de octavo y de noveno. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es el diaporama, también lo que es el remix y la música y la danza ecuatoriana, ¿sí? Ok, aquí tenemos al diaporama. ¿Qué es? Un diaporama es una aplicación donde se reproduce una grabación sonora en conjunto de imágenes o diapositivas que se muestran de una forma sincronizada junto con el audio. La forma más sencilla de crear un diaporama es prácticamente primero disponer de un archivo MP3, de un archivo MP3 de la música o disponer también de la banda sonora, de lo que sea que nosotros queramos que se oiga en nuestro diaporama, ¿sí? Esta banda puede resultar de la mezcla de música de fondo, puede resultar de locuciones, puede resultar de efectos especiales, puede ser cualquier tipo de sonido. De igual manera, el siguiente paso es decidir el instante también de la reproducción del audio en el cual se mostrará la imagen. Cuando la cabeza lectora del audio alcanza ese instante, se visualizará la nueva imagen sustituyendo a la anterior, y etcétera, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿qué es un diaporama? Es como una narración explicativa acerca de algún tema en donde se van a utilizar por lo general una presentación audiovisual, una presentación audiovisual que mezclan imágenes, que van a mezclar videos, que van a mezclar sonidos, movimientos, entre otros. Es, por ejemplo, lo que estoy yo haciendo ahorita, ¿sí? Pero grabado, claro, sí. Porque aquí yo, por ejemplo, les estoy dando a ustedes una presentación audiovisual, ¿verdad? Ustedes pueden ver mi diapositiva y también pueden escuchar. Si yo pongo, por ejemplo, un fondo de la música, ya se convertiría también en un diaporama, ¿sí? Eh, pero ¿cuándo fue descubierta como que este diaporama? Esta técnica fue descubierta por el fotógrafo Robert Twiller en 1951, en donde él realizaba los primeros diaporamas que se realizaron. Tenían la necesidad de tener muchos elementos y sobre todo también tenían, como antes no había pues ese desarrollo tecnológico que tenemos hoy, requerían de mucho esfuerzo ya que eran elaborados de forma manual y para este trabajo se tenían que utilizar proyectores, se tenían que utilizar pantallas de proyección, sistemas de sincronización, sistemas de reproducción. Así también se tenía que utilizar, por ejemplo, el material fotográfico acerca del tema del que se iba a realizar este diaporama, que iba a ser elaborado por ese artista, ¿no? Y normalmente, ¿en dónde se realizan los diaporamas? Los diaporamas, por lo general, se los crea en aplicaciones o programas y los más utilizados, ¿cuáles son? Por ejemplo, para computadora, ahorita en este momento lo que yo utilizo es para PowerPoint, que es un programa que forma parte de la familia de Microsoft, que creo yo que toditos o todos nosotros los conocemos de nuestro Microsoft Office, que nos da varios paquetes. Ahí está el Microsoft Excel, el Word y también está como uno de ellos el PowerPoint. Este PowerPoint nos permite a nosotros realizar presentaciones a través de diapositivas. Y aquí, por ejemplo, si yo pusiera si yo pusiera más imágenes, más sonidos, si yo tuviera ya estandarizado o estuviera esta clase grabada, prácticamente se convertiría en un diaporama. ¿Por qué? Porque yo estoy sincronizando el audio, lo que yo hablo, con la diapositiva que yo les voy a mostrar. Y si yo pusiera sonidos, pusiera también movimientos, transiciones, animaciones, también eso lo completaría como diaporama, ¿sí? Para celulares, ¿en dónde yo puedo o realizar un diaporama? Pues para celulares nosotros no sé si conozcamos la aplicación InShot, que es una aplicación para nuestro teléfono.
con la que nosotros podemos recortar, nosotros podemos editar, nosotros podemos dar mejor definición o un nuevo estilo de nuestras fotos o de nuestros videos. También las fotos y videos que creamos en InShot están orientados también a redes sociales, por ejemplo, como Instagram, Facebook, Twitter o también para WhatsApp. Normalmente yo ocupo InShot para los videos, por ejemplo, que me pide la profesora de mi hija, que me toca grabar algo, así que ahí les uno, les pongo la portada con el nombre, etcétera, y la verdad es una aplicación muy útil. También existen otras aplicaciones que también son efectivas a la hora de elaborar un diaporama. Entre ellas, ¿cuáles está? Está Pauto, que también es una aplicación muy buena que nos permite realizar una presentación de una forma más animada. Sí es un poquito más complejo el manejo de Pauto, pero también la calidad también sí es superior. Y también lo podemos realizar un diaporama, lo podríamos también hacer en Canva. Ahora que Canva prácticamente tiene varios fondos, tiene varios también ya diaporamas preestablecidos. Ok, entonces, ¿cuáles son entonces las ventajas de realizar un diaporama? Pues una de ellas o varias de las ventajas son que es una forma atractiva de presentar un tema, tienen gran calidad de imagen, de igual manera tienen gran cantidad de sonido sus presentaciones, se adapta a pequeñas y también a grandes audiencias, van a depender también del diseño que este también puede ser muy impactante dependiendo de nosotros que queramos mostrar. Y no necesita más que, prácticamente no necesitamos más que un computador o un celular para nosotros poder realizar un diaporama, ¿sí? En cuanto a cuáles son las características de un diaporama, pues utilizar un lenguaje claro, debe ser de corta duración, debe ser adecuado al nivel cognitivo de los observantes, es decir, al conocimiento que posean los observantes o de las personas que observan este diaporama, debe ser interactivo, tiene que tener animaciones, etcétera, ¿sí? Y debe incorporar también un contenido lúdico o recreativo para estimular la concentración y también la agilidad de los observantes, es decir, de la audiencia. ¿Y cómo se realiza un diaporama? Pues para crear un diaporama siempre nosotros debemos seguir los siguientes pasos. En este caso sería escoger un tema del cual nosotros vamos a hablar en este diaporama, ¿sí? De igual manera, escoger la aplicación en la que nosotros vamos a utilizar para realizar este diaporama. Asimismo, nosotros podemos elegir nuestras imágenes, nuestros sonidos, videos, canciones o palabras o efectos favoritos para poder colocarlos en nuestro diaporama. Igualmente, guardar todos los elementos en una carpeta para una fácil y organizado también acceso a este diaporama y crear una interacción entre todos los elementos, porque un diaporama debe hablar prácticamente, tiene que tener un tema y tiene que ser fluido. Ok. Eh, Eso en cuanto a nuestro diaporama. Ahora vamos a ver sobre el REMS. No sé, ¿alguien de ustedes ha hecho un diaporama? Prácticamente un diaporama es una presentación en PowerPoint que puede ser grabada, que está grabada, ¿sí? Eso es un diaporama. Puede ser una presentación en PowerPoint, en Canva, en Twitter digo, InShot, puede ser, es una presentación grabada, ¿sí? Que tiene imágenes, que tiene videos, que tiene un audio, etcétera, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ha realizado algún diaporama alguna vez? No. Ninguno ha realizado un diaporama. Una presentación en PowerPoint grabada así, ¿nadie? No, Alicia. Yo, Alison, una vez realicé un diaporama, era sobre los animales. Ya. ¿Para qué lo realizaste tú? O sea, le estaba ayudando a mi hijo en un deber. Exacto, creo que las mamás estamos más relacionadas a los diaporamas porque
prácticamente uno toca aprender por ellos, porque ellos aún les cuesta un poquito, si son pequeños, ¿no? Les cuestan un poquito también la elaboración y el manejo, aunque a ellos, o sea, si tú le enseñas bien, ellos te cogen de uno y te sacan maravillas. Ok, vamos, ahora entonces, acabamos con lo que era diaporama, ver un poquito más de lo que está en el módulo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el remix. El primer tipo del remix es conocido como mix, que es como una mezcla y es un proceso en el cual se utiliza una o varias muestras de sonidos, también denominados como samples, o sí, de una canción original. Ok, entonces el remix en sí, ¿qué es el remix? El remix también se conoce como remezclado. En la música es como una remezcla alternativa de una canción, la cual incorpora nuevos ritmos y también incorpora efectos a esa canción, a esa canción base, vamos a decirle así. Los remix son usualmente intencionados para transformar en bailables canciones que no son bailables, ¿sí? Ya se hace con intención estos remix. La acción de crear un remix es generalmente conocida como remixar o remixear, ¿sí? Hay varios tipos de remixes, los que son mezclas con otros sonidos y lo que llevan a un verdadero trabajo remodelando la canción totalmente. Ya no suena mejor, ya no se distingue mucho la canción lo que era originalmente. El primer tipo es conocido como mix, que es este proceso en el cual se utiliza una canción original a la que se le añaden efectos o bases para reforzar una parte de la canción, para extenderlas, para mejorar su enganche o simplemente para cambiar su base y para que suene distinto y más atractiva. El remix es aquel en que debido a un proceso más arduo, más trabajoso, se logra cambiar totalmente el aspecto de la canción en cuestión. Entonces, el mix es el proceso en donde se utiliza una canción original para reforzar y se añaden efectos o bases para reforzar a esa canción. En cambio, el remix que tiene o que involucra de un trabajo más arduo, ahí en el remix se logra cambiar totalmente el aspecto de la canción. Y muchas veces en este proceso se ayuda también con la adquisición de versiones a capella de la canción, es decir, solo versiones del cantante cantando, vale la redundancia. Y así también con esto se logra también con versiones instrumentales. El proceso entonces se vuelve muy trabajoso, puesto que se tiene que añadir toda la batuta sonora, si solo se tiene la voz, y si bien se puede tener también la parte instrumental, uno no debe caer o en el remix no caen solamente en usar totalmente esa parte instrumental, sino como que añadirle más efectos para que no suene lo mismo que la canción original. Este esta versión instrumental, solo es recomendable para extraer sonidos característicos del tema al que nosotros vamos a realizar el remix, ¿sí? A su vez, también se puede deformar el sonido de ese instrumental para ver o para hacer que suene distinto y para dar indicios o para mostrar indicios de los temas que se ha remixado antes de que comience eh, la lírica o la versión cantada. Pero también a falta de acapelas o a falta de versiones instrumentales, si uno también quiere hacer un buen remix, debe también pasar la canción original por varios procesos, en donde ya involucra, por ejemplo, el aislar todos los sonidos y que suene prácticamente solo la voz, o bajarle la voz y que suene prácticamente solo el fondo, etcétera, ¿sí? Y uno de los principales procesos, por ejemplo, es el ecualizado de la canción.
donde se disminuye la acción de la batería o de alguna otra frecuencia de la canción, y todo depende de qué se quiere remixear y cuál se quiere que sea el resultado final, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha realizado un remix o ha tratado de hacer un remix? No sé, normalmente he escuchado, yo creo que todos hemos escuchado un remix, ¿sí? ¿Y qué prefieren ustedes, los remixes o las canciones originales? Lo original. La original. ¿Todos están de acuerdo que prefieren la original? Ok, yo creo que depende de la canción, ¿no? Porque sí hay remixes buenos que hacen de una que otra canción. De igual manera, hay otros, en cambio, que sí les dañan, en cambio, y ahí sí, ya de ley se prefiere el original. Ok, esto en cuanto al remix. Vamos con la música y danza ecuatoriana, que es otro de los temitas que vamos a tratar hoy, para que ustedes también puedan realizar su tarea, ¿sí? Ok, la música es considerada como una manifestación artística que ha ayudado al pueblo afroecuatoriano a mantener su identidad y desde allí también a organizarse para luchar por sus derechos. Los afroecuatorianos de la costa, por ejemplo, Esmeraldas, o la música de ahí, es diferente a los afroamericanos, por ejemplo, de la Sierra, del Valle del Chota y de la cuenca del río Mira. Y esta diferencia entre la música y el baile que tienen también es como su identidad, cómo se caracterizan y cómo también se pueden reconocer. Ok, normalmente el Ecuador se caracteriza por una amplia variedad de géneros musicales y estos que son originarios de nuestro país. Ritmos tradicionales criollos, como por ejemplo son el pasillo, el pasacalle, el yarabí, el sanjuanito. También tenemos nosotros como música originaria el albazo, la bomba del chota, pero hay ritmos también que son un poco menos conocidos, como por ejemplo son el amorfino, el alza, el danzante, el yumbo, el fox andino y también el aire típico, que lo podemos encontrar a lo largo de nuestra sierra y también a lo largo de nuestro Ecuador. Uno de sus más importantes componentes de esta música ecuatoriana y también de la danza es la religiosidad popular, ya que la mayoría de las ocasiones en las que se practican esos ritmos tradicionales son prácticamente celebraciones impulsadas por la devoción. Es por ello que en muchos de los elementos culturales tienen una profunda también connotación ritual. Aquí, por ejemplo, una de las danzas y músicas ecuatorianas más conocidas en este caso son, perdón, es la marimba, ¿sí? ¿Cuándo sale? Ok, de igual manera, existen diferencias sociológicas que van a dar lugar a las manifestaciones musicales en diferentes lugares. Esmeraldas es la tierra de la marimba y del arrullo, el Chota es la tierra de la bomba, y a pesar de que ambas se caracterizan por ser polirrítmicas de origen africano, la música afroesmeraldeña suena mucho más, como que más, tiene un poquito más de toque afro, mientras que en la música afrochoteña se integran más como influencias indígenas y europeas, lo que le hace parecido un poco más a la música andina de la sierra. La expresión cultural donde más se evidencia las raíces africanas de la población negra en el Ecuador es prácticamente la música. Y como todas las manifestaciones que conforman nuestra cultura popular, las expresiones musicales concretas son el resultado de ¿qué? De un proyecto de constitución étnica que se proyecta alrededor de varios siglos, ¿sí? Que han estado presentes alrededor de varios siglos, ¿sí?
En cuanto a la marimba y el arrullo, o el grupo de marimba por lo general está integrado por una marimba, dos conunos, un bombo, dos guasas y cantantes hombres y mujeres, quienes ellos prácticamente pueden interpretar las maracas, tanto hombres y mujeres, y los diversos ritmos son objetos también de interpretación coreográfica, es decir, de bailes, y en las canciones también o repertorios del canto también es libre. La polirritmia es continua y la música tiene un carácter como marcadamente social. Y su objetivo de esta marimba es festivo y por lo tanto eh, cohesionador, es decir, que une a las personas, ¿sí? Aquí yo tengo un poquito, vamos a ver solo un poquito, un extracto de marimba y arroyos para no tener problemas nosotros con el video de nuestra unidad educativa. Ok. Entonces, viendo esto, viendo lo que es la danza, viendo lo que es el diaporama, el remix, la música y la danza ecuatoriana, se ha establecido también su actividad de la semana 7, en donde la cual se encuentra en la página 79. De octavo se encuentra en la página 79. Sí, que dice, realizo un resumen acerca del diaporama, remix y música danza ecuatoriana. De igual manera, en noveno es la misma actividad, pero en el módulo de noveno la actividad se encuentra en la página 76. Es la misma. Realizo un resumen acerca del diaporama, remix y la música y danza ecuatoriana. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de la actividad? Como ustedes conocen, por favor, hacerlas a mano. Debe tener el encabezado de la institución. La información debe ser del módulo. Tratar de no copiar textualmente, tratar de, por favor, poner con sus palabras, ¿sí? El diaporama remix y música y danza ecuatoriana, la verdad, en el módulo es un tema muy cortito, así que no creo que tengan problemas en realizar su resumen. De igual manera, tratar de no cometer faltas ortográficas. Como ustedes conocen, si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre la tarea enviada, sobre la materia, mi horario de atención es de 6 a 8 de la noche. A mi WhatsApp, por medio de WhatsApp, por favor, un mensajito es suficiente y el envío de deberes, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana, como ya conozco. Ok, ¿alguna inquietud, alguna duda? Ok, entonces, si no hay ninguna inquietud, ninguna duda, yo procedo. Procedo a tomar una captura de pantalla de las personas que están presentes. Si pueden encender sus cámaras, les agradezco. Muchas gracias, Ligia. Muy bien. Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de estudios sociales de octavo año, semana número 7. Bien, en esta semana nosotros vamos a trabajar la temática de la sociedad feudal. Hablaremos de qué es el feudalismo, de dónde proviene la palabra feudalismo, el origen del feudalismo y el fin de la Edad Media. Analizando la imagen que tenemos en el lado izquierdo, podemos ver que la sociedad feudal se basaba mucho en una jerarquía. Entonces, más adelante vamos a describir esto de una forma más exacta. La sociedad feudal. La Edad Media es la época histórica de 1000 años de Europa y sus zonas de influencia que vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó en el descubrimiento de América en 1472. Mire, fue un periodo de tiempo extremadamente grande en el cual se mantuvo el feudalismo, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en 1492. Como vemos nosotros aquí en la imagen, el feudalismo se basa en una figura autoritaria, la cual se ve representada por el rey. ¿Qué es el feudalismo? Ya, fue un sistema social, político y económico
que se popularizó en Europa Occidental entre los periodos del siglo V hasta el siglo XIII. Este sistema consistía básicamente como un contrato entre dos personas, en la cual estaba el señor feudal, que era el dueño de las tierras, y el campesino, también conocido como vasallo, quien trabajaba las tierras del señor feudal a cambio de protección y comida para él y toda su familia. Entonces, de esa manera trabajaba el feudalismo. Es muy parecido al guasipungo. Cuando ya llegaron los europeos a territorio americano, impusieron lo que es el guasipungo, basado en el feudalismo, donde igual el dueño de las tierras, que era en este caso el español o el europeo, daba tierras a las personas para que trabajen y una mínima cantidad del terreno también lo daba a su trabajador para que él pudiera vivir, pudiera cultivar, pero a cambio de eso el dueño de las tierras pues le daba protección, le daba comida a él y a toda su familia. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra feudalismo? Esta palabra proviene de la organización más básica que se dio durante la Edad Media, el feudo. Entonces, feudalismo proviene de la palabra feudo. Como podemos ver nosotros aquí en la imagen, voy a hacer un zoom. Mire, el feudo viene a ser el rey, que es el dueño de todas las tierras. Entonces, él brinda una pequeña porción de tierra a sus pobladores para que puedan cultivar, para que puedan criar sus animales, y a cambio de ello, pues les brindan protección, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo el feudalismo crecía o iba avanzando con respecto a los territorios? Mediante las conquistas. Es por eso que podemos ver aquí a nosotros a los caballeros. Habían las famosísimas guerras en las cuales se conquistaban los territorios y por ende el monarca también crecía, no solo de forma económica, sino también en poder y en territorio. ¿Cuál es el origen del feudalismo? Tras la caída del Imperio Romano, debido a las incursiones bárbaras, muchos territorios quedaron a la deriva y se empezó a vivir una época de grandes guerras y sobre todo muy violentas. Los reyes y dueños de las tierras contaban en sus territorios con grandes extensiones de tierra y poderío militar para poder defenderlas de cualquier invasión. Por otro lado, también estaban los campesinos, quienes eran libres, ya no eran esclavos, y que no poseían tierras, pero estaban sin un sustento para poder mantenerse. Entonces, al darse cuenta de que ya no podían nuevamente esclavizarlos, inició ya el feudalismo, es decir, el rey les otorgaba a ellos sectores de tierra a cambio de comida y protección, como ya habíamos hablado, y estos trabajaban para el rey, como podemos nosotros visualizar en la imagen que tenemos en el lado derecho. ¿Sí? Entonces aquí tenemos aquí los monarcas o los dueños de las tierras y pues trabajaban las personas a cambio de un plato de comida y de protección. Esta necesidad llevó a los campesinos a convertirse en siervos del rey. Frente a estas peticiones, el rey les ofreció una porción de tierra para trabajarla, a la cual le llamamos feudo, a cambio de que ellos le prestaran sus servicios para el reino. Los campesinos, que ahora se los conoce como siervos del rey, debían trabajar las tierras y pagar impuestos al señor feudal, es decir, al propietario de las tierras. Además de que le debían fidelidad y estaban en la obligación de apoyarlo militarmente en el caso de que sea necesario. A esto se le conoció como el vasallaje y así nació lo que conocemos como el feudalismo. Mire, entonces, en la época feudal, la organización social estaba determinada de esta manera. El rey, máxima autoridad, los nobles, que en este caso venían a ser los consejeros del rey, los caballeros, etc. El clero, que estaba basado en lo que es la religión, la iglesia, ¿no? Y en la parte final de toda esta jerarquía, pues estaban los campesinos, que como ya habíamos leído aquí en esta información, eran siervos del rey y le debían a ellos pues prácticamente fidelidad
y cuando en el caso de que existiera alguna situación donde se requieren militares, pues ellos también eran reclutados. Fin de la Edad Media. Para entonces, el modo de producción feudal se había ya estabilizado. Los señores ya recibían su renta, impuestos que se acumulaban en mano de los feudales, estos que gastaban en artículos de lujo que adquirían en las ciudades. La demanda de metales preciosos, sedas y productos especialmente provenientes de China, como las especias, tintes y perfumes, dinamizó el comercio. Como consecuencia, también fue necesario mantener seguras las rutas terrestres y también las rutas marítimas. Se crearon asociaciones, conglomerados de los puertos, tal cual como la Liga Hanseática de los puertos del Mar del Norte. Entonces, el feudalismo también ayudó a que se fortaleciera el comercio. Sí, pero no todo lo que brilla es oro. Hablamos del fin de la Edad Media. Por supuesto que el pueblo seguía en pobreza e ignorancia y no podía negarse hasta los 500 años de esta edad, donde hubo hechos o procesos muy interesantes. Fue el periodo donde se construyeron grandes catedrales, puentes, caminos, puertos. Aparecen también las primeras universidades, gremios de maestros que enseñaban en esos siglos a, a varios protagonistas, ¿no? De la Edad Media. Se formaron también eh, em, ciertas escuelas de historia, especialmente en la Europa occidental, como Alemania, Francia, Inglaterra, España, y cada uno de ellos trató de establecer sus límites. Claro está, por favor, antes del surgimiento de las primeras universidades, los únicos que podían acceder a una educación eran el rey, los familiares del rey y prácticamente los nobles, la nobleza. El clero también, pues claro está, para poder infundir la palabra de Dios. Pero los campesinos o los siervos del rey, pues no tenían acceso a ningún tipo de educación. La crisis de la Edad Media, especialmente en el siglo XIV, donde el modelo feudal se estaba ya agotando, prácticamente no resultaba ya en Europa. Los propios señores feudales empezaron a perder importancia, no solo al frente de los comerciantes, sino también al frente de los reyes, debido a que se había cambiado totalmente el arte por la guerra. La aparición de la pólvora, que fue proveniente de China, además de las armas de fuego, los primeros cañones, armas incendiarias inventadas por los árabes con petróleo y betún, además de las catapultas, arcos de largo alcance, hacían cada vez más fácil asaltar los castillos y a su vez era más costosa su defensa. ¿Cómo tenemos nosotros aquí en esta imagen? Miren, podemos ver aquí en los avances bélicos de la época, ¿no? Las catapultas, cañones, arcos de largo alcance. Esto facilitaba la invasión de los castillos y por ende, pues existían muchos daños. Poco a poco, los reyes también perdían territorio, perdían mucho dinero, perdían seguidores, también perdían muchos siervos y esto ocasionó también que el feudalismo llegara a su fin. Ahora, existieron guerras bilaterales que desembocaron en la llamada Guerra de los 100 Años, que fue una prolongada serie de conflictos armados entre los reyes de Francia y Inglaterra, que duró en realidad 116 años, 61 años de guerra y 55 años de tregua. Esto fue desde el año 337 hasta el año 1453. Todo esto pasó al Renacimiento y al fin de la Edad Media. En 1453, de manera coincidente, suceden dos eventos clave. Primero, la invención de la imprenta. ¿Sí? Quien creó, pues, Johannes Gutenberg, ¿no? Quien imprime 150 Biblias con tipos que semejan a las letras de los copistas que hacían a mano. Entonces, mire, el primer invento, la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Y así imprimieron las 150 primeras Biblias. Otros sucesos que marcan el fin del Imperio Romano de Oriente y el principio del fin de la Edad Media en Europa
llegaría efectivamente con la coincidencia de los acontecimientos en 1492, es decir, la caída de Granada conquistada por los reyes católicos y el descubrimiento europeo de América por Cristóbal Colón. Entonces, estos dos hechos importantes, ¿no? En 1453 surge la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Eventos ya finales de la Edad Media, y también con este evento, 1492, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, da como finalizado este evento o esta era de la Edad Media. A raíz de esto, pues surgen muchas guerras, como podemos ver nosotros en esta imagen, ¿sí? Era una época de mucho caos, mucha violencia, inestabilidad económica, además de la aparición de ciertas enfermedades también que atacó de forma fuerte a la parte de Europa, lo que dio como finalizado pues el feudalismo y también la Edad Media. Ya, la actividad para octavo año se encuentra en la página 99, actividad semana número 7. ¿En qué consiste la actividad? Dice, dibuja los símbolos con los que se puede identificar el cristianismo. Ya. Bueno, el día de hoy nosotros hablamos sobre el feudalismo, ¿no? Pero esta tarea tiene que ver un poquito más con la actividad de la semana, con la teoría de la semana anterior, cuando hablamos sobre las religiones. Entonces usted va a indagar en internet los símbolos que identifican al cristianismo, le dibuja los tres. Esa es la primera parte. 2. Mediante un mapa mental registra las características del cristianismo, tomando en cuenta los orígenes, los cristianos en Roma y la legalización del cristianismo. Esto también usted va a consultarlo, ¿sí? El mapa mental maneja imágenes. Usted va a buscar en el Google ejemplos de mapa mental y con la información que usted consiga del cristianismo, los temas que está ahí, usted representa su mapa mental. Entonces, lo puede hacer este deber a mano o a computadora, no hay ningún problema. Los datos de mi persona lo tiene aquí, el horario de atención y enviar esta tarea a Bienestar Estudiantil hasta el próximo día viernes. Listo. Finalizamos la clase de octavo año y comenzamos con la clase de noveno año. Reitero mis saludos, estimados y estimadas estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales de noveno año, semana número 7. Reitero mis bienvenidas. Muy bien, lo que nosotros vamos a trabajar en esta semana son las revoluciones políticas de Europa. Hablaremos sobre los antecedentes de la Revolución Francesa, breve cronología, de la Revolución Francesa y cuáles fueron las consecuencias de la misma. Muy bien, hablemos primero de las revoluciones políticas en Europa. Al periodo que va de 1770 y 1820 se lo ha denominado la era de las revoluciones. Ojo, esto puede estar en su examen quimestral, ¿sí? Una revolución produce una sustitución violenta en la que las personas que están en el poder se cambia el sistema político, económico y social. Es decir, existe una revolución total. En Europa, la más profunda de estas revoluciones fue la Revolución Francesa. Entonces, desde 1770 a 1820, en Europa existieron muchas revoluciones, antecedentes de la Revolución Francesa. La desigual distribución de la riqueza y del poder entre los estados o los estamentos de la sociedad francesa se agudizó en el siglo XIII. Muy bien, esto quiere decir que el poder estaba distribuido a cierto grupo privilegiado del imperio francés. Ya, número 1 tenemos el clero, que era el primer estado, y la nobleza, el segundo estado, eran los más privilegiados. Estos no pagaban impuestos, poseían, la mayor parte de las tierras, recibían tasas y limonas por parte de los campesinos, y el tercer estado o estado llano carecía de privilegios y debía pagar impuestos. Entonces, el clero, que es
la religión, ¿no? ¿Sí? Sacerdotes, etc. Y la nobleza, estos dos no pagaban impuestos, tenían la mayor cantidad de dinero, tierras, etcétera, y tenían que recibir los impuestos de los campesinos. Los campesinos pertenecían al tercer estado o o el estado llano que se le conocía, y pues prácticamente ellos pagaban todo tipo de impuestos. En el caso del tercer estado o el estado llano, era un grupo muy diverso, desde los más pobres, ¿sí? Ahora, los burgueses eran los más ricos, ¿sí? Los quienes tenían la mayor cantidad de dinero. La situación se agravó en la década de los 1780, tras una serie de malas cosechas, lo que produjo una subida de precios, en especialmente el pan. Y esto provocó revueltas populares. Entonces, la cosecha no fue muy buena por la escasez de productos, pues se alzó el precio de estos productos y por ende, pues especialmente el pan, lo que provocó pues eh, una revolución. Aquí nosotros podemos ver una imagen, ¿no? Aquí tenemos el ejército francés haciendo la revolución en el Imperio francés, debido a que era muy injusto el trato, ¿no? Entre los burgueses calaban las ideas de Ilustración, un movimiento de pensadores que aplicaban la razón. Creían en la dignidad de los seres humanos, además afirmaban que el verdadero soberano era el pueblo y proponían la separación de los tres poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, aboliendo todos los privilegios. Estos fueron los principios que dieron el punto de partida a la Revolución Francesa. Ya se hablaba de la dignidad de los seres humanos. También hablaba de que el pueblo era el verdadero soberano. Y para evitar que las riquezas o el poder se dividiera de forma desigual, ellos idearon separar todo ese poder en tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Y hablamos también ya de igualdad de los ciudadanos ante la ley, evitar privilegios. Mire, ¿qué significa esto? Especialmente la nobleza, al tener poder económico, poder político, ¿sí? Si cometían algún tipo de crimen, prácticamente ellos no eran juzgados, ¿sí? Porque tenían sus privilegios. Ahora con esto se abolía todos los privilegios. El poder ejecutivo, legislativo y judicial hasta el día de hoy sí se mantiene como de, modelo de gobernanza en los países, especialmente en el Ecuador. Hablamos bueno, ya no se llama poder, se llama función, ¿no? La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Mire, se tomó mucho de los ideales de la Revolución Francesa. La monarquía absolutista de Francia, donde el rey tenía todo el poder, solo se preocupaba por financiar el hueco fiscal, y esto dejaban enormes gastos. Y las guerras, como las que había perdido contra Inglaterra, y la del apoyo con la independencia de Estados Unidos. Mire, entonces el rey poco a poco estaba quedándose sin dinero, porque número uno, perdió la guerra con Inglaterra y también brindó apoyo a la independencia de Estados Unidos. Esto ocasionó la caída del Imperio francés. Correcto. Tenemos aquí la línea de tiempo, ¿no? De cómo se fue dando a través de los años la Revolución Francesa. Inicia en 1789 y finaliza en 1804. Es decir, duró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Ya. En 1789, la toma de Bastilla. La Revolución Francesa comienza la toma de la Bastilla el 14 de julio, que simboliza la caída del antiguo régimen y el desafío al poder del rey. 2 años más tarde, en 1791, se promulga la Constitución de 1791, que establece una monarquía constitucional y limita los poderes al rey. Es decir, el rey ya no puede manejar a diestra y siniestra o como él desee el pueblo.
En 1792 surge la Convención Nacional. La monarquía es abolida y Francia se convierte ya en república, es decir, ya no existe rey. La Convención Nacional es elegida para gobernar el país. En 1793, el rey Luis XVI o XVI es ejecutado en la guillotina. Se instaura el periodo conocido como el terror liderado por Robespierre. ¿Ya? En 1794, la caída de Robespierre. El gobierno del terror llega a su fin con la caída de Robespierre y la guillotina sigue en funcionamiento. Entonces era una forma de castigo, ¿no? En 1795 se establece una nueva constitución y se instaura el directorio, un gobierno de 5 miembros que dirige Francia. Mire, aquí ya no gobierna una sola persona, lo hacen 5. En 1789, el general Napoleón Bonaparte lidera un golpe de Estado y se convierte en el primer cónsul, consolidando su poder en Francia. En 1804, ¿sí? Más años inclusive, Napoleón se corona como emperador de Francia y establece el primer imperio francés. Entonces, mire, muchos años, ¿no? Duró esta revolución francesa. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? En 10 años, desde 1789 a 1799, Francia pasó por profundas modificaciones políticas, sociales y económicas. La aristocracia del antiguo régimen perdió sus privilegios, liberando a los campesinos de los antiguos lazos que los prendían a los nobles y el clero. Es decir, como ya se eliminó lo que es el rey, los campesinos ya se liberaron de esta situación de pagar impuestos, servir 100% a los nobles y al clero. En 1799, la alta burguesía se alió, al general Napoleón Bonaparte, que fue invitado a formar parte del gobierno. La misión era recuperar el orden y la estabilidad del país, proteger la riqueza de la burguesía y salvarlos especialmente de las manifestaciones populares. Muy bien. La actividad para noveno año se encuentra en la página 98, actividad número 7, apartado Ciencias Sociales, ¿no? ¿En qué consiste la actividad? Simple. Dice, en tu cuaderno elabora un esquema similar y escribe las características principales del Renacimiento. Ya igual, nosotros hablamos en esta semana sobre la Revolución Francesa, pero la actividad está enmarcada en el Renacimiento. Temas que vimos la clase pasada. Entonces usted va a copiar este mismo organizador gráfico, va a buscar en su módulo sobre el Renacimiento o Internet y va a poner 4 características. Segundo, elabora en tu cuaderno un cuadro de doble entrada, dice, con los aportes principales de Copérnico, Vesalius, Galilei y Newton. Entonces aquí va a poner, por ejemplo, Copérnico. Ya, acá va a poner que se desarrolló la astronomía. Aportes, en este caso Copérnico, desarrolló el primer Copérnico. Fue matemático, sí, fue matemático y habló sobre términos de mecánica cuántica. Los libros, bueno, este va a consultar y la nacionalidad. Luego va a poner Vesalius, lo mismo, en qué campo, qué aportes, qué libros, qué nacionalidad. Galilei, lo mismo, entonces va a hacer un cuadro de cuatro personajes, ¿no? Aquí va a estar Copérnico, luego va a estar Vesalius, luego Galilei y luego Newton, ¿sí? Newton en este caso, pues se desarrolló en el campo de la ley gravitacional o la ley de la gravedad, ¿no? Igual va a investigar usted de qué país proviene. Ya, entonces, esa es la actividad para esta semana, para noveno año. Sí, requiere usted un poquito más de investigación en este caso. Correcto. Los datos son los mismos, el horario de atención se mantiene. Puede escribir usted en ese espacio. Recuerde enviar sus deberes a Bienestar Estudiantil hasta la próxima semana.
Muy bien, vamos al aprendizaje. La pregunta para octavo. Fue un sistema social, político y económico que se popularizó en Europa Occidental entre el periodo de los siglos X al siglo XIII. Esto es para octavo. ¿Feudalismo o islamismo? Feudalismo. ¿Sí? Para noveno. ¿La Revolución Francesa influyó en la independencia de Estados Unidos? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Luego de que Francia perdiera la guerra con Inglaterra, quedó devastada económicamente, pero aún así apoyó a la independencia de Estados Unidos. Y bueno, y el resto de situaciones, ya que hablamos de la Revolución Francesa, también influyó en esta situación. Para finalizar, quiero compartir esta frase. Un libro es como un jardín que se puede llevar en el bolsillo. Proverbio chino. Muchas gracias por su atención. En este momento voy a dejar de grabar y dejar de compartir para responder alguna inquietud o duda en el caso de que exista.